¿Qué tal amigos? Prepárense para una noticia emocionante, la cual seguramente va a alegrar tu día, pues en esta edición especial de Últimas Noticias de hoy, estamos encantados de anunciarte que se ha aprobado un cheque de estímulo estatal de $1,000, el cual estará disponible a partir de mayo de este año 2024. Acompáñanos mientras te guiaremos a través de los pasos necesarios para obtener este beneficio que sin duda alguna en este momento es crucial, desde los requisitos de elegibilidad hasta cómo solicitarlo. Te vamos a proporcionar toda la información que necesitas para asegurarte de que recibas este importante impulso financiero. No te pierdas ni un segundo de este video. Es hora de prepararse para recibir este cheque de estímulo que podría marcar la diferencia en tu situación económica. Asegúrate de estar listo hasta esa fecha para reclamar lo que te corresponde. Recuerda darle clic al me gusta y suscribirte a nuestro canal. Eso nos ayudaría muchísimo para continuar trayéndoles estas noticias. Pues así es, señores. Prepárense para un impulso financiero en mayo de este año 2024. Pues el estado de Nuevo México está ofreciendo pagos de estímulo de hasta $1,000. Pero la pregunta aquí es, ¿estás entre los afortunados elegibles para recibir este cheque de ayuda? Si eres un residente de Nuevo México y ya has presentado tus impuestos, entonces ya estás en camino de recibir una nueva ronda de reembolsos. Pues aquí está la primicia. Si eres soltero, recibirás $500. Pero si eres parte de una pareja casada, cabeza de familia o cónyuge sobreviviente, te esperan $1,000. Lo mejor es que si presentaste tus impuestos del año 2021 con depósito directo, recibirás este cheque prácticamente en automático en tu cuenta bancaria. Pero atención, si has cambiado de dirección desde entonces, necesitas actualizarla a través del Departamento de Impuestos e Ingresos del Estado de Nuevo México. Ahora bien, para aquellos nuevo mexicanos que están exentos de declarar impuestos sobre la renta, aún hay una oportunidad de obtener estos fondos. Simplemente debes solicitarlo al Departamento de Servicios Humanos del Estado. Pero espera, hay más. Si no presentaste tus impuestos en el año 2021, pero aún así deseas ser elegible para estos reembolsos automáticos, aún tienes tiempo hasta el 31 de mayo de este año 2024 para hacerlo. Si presentaste tus impuestos estatales sobre la renta del año 2021 y en ese caso no designaste a nadie como tu dependiente, entonces estás dentro del grupo afortunado. No tienes que hacer ningún tipo de solicitud adicional si es que ya presentaste tus impuestos. Este cheque de $1,000 llegará automáticamente a tu cuenta bancaria. Ahora bien, como te mencionamos al inicio, si has cambiado algún tipo de dato, como lo son los datos bancarios, desde entonces, no te preocupes, también podrás recibir un cheque en papel por correo. Sin embargo, es crucial que actualices tu dirección lo antes posible. La ventana para esta solicitud va a estar abierta hasta el 31 de mayo de este año 2024, en el caso de que quieras presentar tus impuestos o tus formularios de impuestos, si es que no lo hiciste. Si es que presentaste con depósito directo en el 2021 o después de ese año, simplemente debes esperar este reembolso. Recuerda, si tus datos bancarios han cambiado desde tu última declaración, vas a recibirlo en papel. No obstante, este monto puede llegar a ser deducido para cubrir impuestos estatales e impagos del año fiscal 2021 únicamente. Pero en el caso de que estés al día y no debas un solo centavo al Estado, pues es una gran noticia para ti, ya que vas a recibirlo por completo. Pues sin duda alguna los residentes en Nuevo México ya están en la mira
para recibir este reembolso sustancial en mayo de este año 2024. El gobierno estatal ha destinado fondos simplemente para aliviar la carga financiera que tienen estos ciudadanos en medio de los crecientes precios al consumidor, los cuales han subido en general, desde alimentos, servicios, los gastos del hogar, la gasolina, etc. Si bien estos reembolsos ya están en marcha, también se están ofreciendo pagos de ayuda, los cuales van desde 500 o también hasta $1,000 para aquellos que no califican para esta devolución de impuestos. En este caso, vas a necesitar completar un formulario y enviarlo al departamento correspondiente. Para esta última información haremos otro video en el cual te vamos a aclarar cómo podemos llenar este formulario y cómo podrás solicitar esta ayuda. No te quedes afuera, asegúrate de estar al tanto de los plazos y requisitos para reclamar tu reembolso o tu cheque de estímulo en Nuevo México este año 2024. Pues perfecto, si eres una de las personas que no hicieron su declaración de impuestos, pero ahora la van a hacer. Esto es lo que los contribuyentes deben recordar al presentar su declaración de impuestos. Pues el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, ofreció una lista de verificación para ayudar a los contribuyentes mientras se preparan para presentar sus declaraciones de impuestos respectivas al año 2023 u otros años. Se trata exactamente de 6 consejos que ayudarán a que la presentación de impuestos sea más fácil en este año 2024. Gran parte de esta información también podrás encontrarla disponible en la página de ayuda gratuita del IRS. El primer consejo: reúna su documentación. Los contribuyentes deben tener todos los documentos importantes y necesarios antes de preparar su declaración, lo cual va a ayudar a presentar una declaración de impuestos más completa y precisa. ¿Qué es lo que debemos tener a mano? Números de seguro social de todas las personas que figuran en la declaración de impuestos, como ser la pareja o los dependientes. Números de cuenta bancaria y de ruta. Varios formularios de impuestos, como el W2, 1099, 1098 y otros documentos que sean de ingresos o registros de transacciones en activos digitales. Formulario 1095A, que es declaración del mercado de seguros médicos. También cualquier carta del IRS que cite una cantidad recibida por una determinada deducción o crédito tributario. Consejo número 2. Reporte todo tipo de ingresos, pues esto es muy importante para evitar recibir un aviso o una factura inesperada por parte del IRS. No olvide incluir los ingresos de bienes creados o vendidos en plataformas en línea, ingresos de inversión, trabajo a tiempo parcial o estacional, trabajo por cuenta propia u otras actividades empresariales, servicios prestados a través de aplicaciones móviles. Consejo número 3. Presente su declaración electrónicamente. Y es que presentar electrónicamente con el método de pago depósito directo es la manera más rápida de recibir un reembolso. Evite las declaraciones en papel. El software de impuestos ayuda a las personas a evitar errores al realizar los cálculos. Consejo número 4. Use los recursos gratuitos para su declaración. Hay recursos gratuitos que están disponibles para ayudar a los contribuyentes elegibles a presentar su declaración en línea. La ayuda gratuita también puede estar disponible para los contribuyentes que sean calificados al Free File del IRS. Consejo número 5. Elija su opción de presentación de impuestos. Considere qué opción de presentación va a utilizar
y es que cada una tiene sus propios beneficios. Los contribuyentes deben decidir en función de su situación personal y su nivel de comodidad con la presentación de impuestos. Y consejo número 6. Use los recursos en línea que nos ofrece el IRS. No espere cuando llame el IRS. Use los recursos que están en línea para obtener respuestas a preguntas sobre impuestos, verificar el estado de un reembolso o pagar impuestos. No se necesita tiempo de espera ni cita previa. Las herramientas y los recursos en línea están disponibles las 24 horas al día.